mientras recogemos, ¿tú me ibas a decir algo? ¿No? Bueno, mientras recogemos los diezmos, las ofrendas, decirles que martes y jueves nuestra oración, 6 de la mañana. Esta semana la tuvieron o estuvimos los hombres, y ojalá quien quiera tomar esa bandera también para ayudarles a la familia Rojas, pueden hablar con ellos también y hacer la oración. Diga, yo voy a hacerla el martes, listo. Voy a hacerla el jueves, no, déjeme a mí toda la semana, listo. Qué bueno sería eso. Amén. Amén, ahí está, vea. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Hombres, así es de que presentes en la oración de los martes y los jueves. Amén. Algo más, para el tercer sábado del mes de junio tenemos bautizos. Amén. Tenemos los bautizos tercer sábado de junio. Amén. Y así es de que los que no vayan a bautizarse pero quieran participar lo pueden hacer. Ya les estaremos informando. Va a ser con almuerzo, entonces, y los que no quieran llevan su almuerzo, los que no quieran pagar el almuerzo. Tercer sábado de junio, ya quisita. Amén. Tercer sábado de junio. Entonces, estamos ya avisados, ¿no? Bueno, para el tercer sábado. ¿Algo más? Yo creo que no más. Invito al pastor Sergio, quien hoy va a llevar la palabra. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Nuevamente, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Excelentemente. ¿Las mamitas cómo están? Bien. ¿Las mamitas hoy están mamacitas? Eso, qué bendición. ¿Y las demás mamás qué pasó? No, ellas están allá arrunchadas todavía. Amén. Bueno, listo. Como pueden ver, hoy el tema de hoy es… Ay, esperen. Ya. ¿Venciendo qué? La depresión y la ansiedad, ¿sí? Es un tema que ahorita está pegando muy fuerte, ¿no? Sí. Todo esto después de la pandemia creció muchísimo. Bueno, les voy a traer datos acerca de una encuesta que hizo el Ministerio de Salud aquí en Colombia. Y el Ministerio de Salud aquí en Colombia dice que, escuchen esto, el 66,3% de los colombianos declaran que ha enfrentado en algún momento un problema de salud mental, ¿sí? Obviamente eso se refiere mayormente a la depresión y a la ansiedad, ¿sí? O sea, eso quiere decir más de la mitad de los colombianos, más de la mitad, 63,3%, listo. Y hay otro dato que da la Organización Mundial de la Salud, y dice que en Colombia hay alrededor de 5 millones de personas que sufren depresión. 5 millones de personas en Colombia sufren depresión. Y obviamente los cristianos no somos inmunes a esto. Los cristianos también pasamos por esto, ¿sí? Problemas de ansiedad, de depresión, de estrés. Es más, la Biblia nos habla de personas, ¿sí? Hay personajes bíblicos que sufrieron depresión. Saúl, Jeremías, Jonás, Judas, David, todas esas personas sufrieron de depresión. Y me gusta tratar este tema, ¿por qué? Porque yo me siento identificado con esas personas, porque yo soy atacado por la ansiedad. Personalmente yo soy atacado por la ansiedad, ¿sí?
Pero gracias al Señor no soy controlado por la ansiedad, que es diferente. ¿Sí? Todos podemos tener ansiedad en cualquier momento, sentirnos deprimidos en algún momento. Lo importante no es dejar que estos estados de ánimo negativos nos controlen. Esos estados de ánimo son tóxicos, son malos, y no solamente para la salud emocional, sino la salud física, porque está comprobado que la ansiedad, el estrés, la depresión enferman el cuerpo. Dañan el sistema digestivo, los riñones, los músculos. Hay dolores de cabeza, migrañas, por causa de estas enfermedades, ¿sí? Cuando las personas se estresan continuamente y están ansiosas continuamente, se activa en el cuerpo una sustancia que se llama el cortisol. ¿Se han escuchado esa sustancia? Y cuando hay una constante y una continua ¿cómo se dice? Exposición de cortisol, cuando hay harto cortisol continuamente por causa del estrés, enferma a la persona. Hay problemas cardíacos, digestivos, la piel. Dicen también que engordan las personas o las adelgazan. O sea que, hermanos, las personas no es que coman mucho, es que andan muy estresadas, ¿no? Ese es el secreto, hermano. El secreto es que no se estresen. No se estresen, hermanos. Ahí está. Bueno, listo. Sí, coman bien, hermanos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con esto? No hay que dejar que avance en nuestra vida, porque he visto cristianos que dejan avanzar tanto problemas como la depresión, que llegan a quitarse la vida. Cristianos quitándose la vida por causa de la depresión. Y yo no es que juzgue eso, claro que no, porque es normal que personas sean atacadas por esto, pero lo que me entristece es que cristianos no tengan las herramientas para salir de estos estados de ánimo, porque las tenemos cómo salir de esto, cómo ser libres, cómo salir victoriosos. Y estos estados de ánimo tóxicos no es la voluntad de Dios para sus hijos. Eso no es la voluntad de Dios para sus hijos, que los hijos de Dios vivan deprimidos ni ansiosos. Yo recuerdo cuando hace muchos años, recién estaba en el Señor, a mí me empezó a dar la ansiedad. Yo nunca sufría de eso. Es más, antes de ser cristiano no sufría eso. Bueno, aunque llegué también muy joven, pero de todas formas empecé a sentir ansiedad siendo cristiano. Y entonces yo leí en la Biblia este pasaje cuando a Saúl le fue enviado un espíritu malo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Que le fue enviado un espíritu malo para que lo atormentara. Y yo me pegué una envidia. Ay, Señor, ¿por qué me envías este espíritu malo? Yo no lo merezco, Señor, que hice mal. Entonces yo empezaba como a analizar el pasaje de Saúl. Es que Saúl estaba haciendo las cosas mal. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? No, ¿qué hice mal? ¿Por qué me envías esto? Pero después entendí que no es así, que Dios no le envía a sus hijos espíritus malos para que los atormente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y lo que tenemos dentro de nosotros no es un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces yo estaba súper confundido, pero después entendí a través de la palabra de Dios que tengo al Espíritu Santo conmigo y dentro de mí, y eso me quitó una carga muy grande. Y además Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el tipo de vida que Jesús vino a darnos, ¿sí? Quiero decir rápidamente algunas cosas. Estuve leyendo un librito donde personas expresaban
y decían cómo se siente para ellos la ansiedad, ¿sí? Entonces las personas decían que todo me preocupa mucho, siempre encuentro un motivo para estar nervioso. A menudo se siente enfadado, irascible, no puede controlarse, concentrarse en lo que está haciendo. Otros días se siente con mucha constante tensión, el corazón se acelera, y esas personas ansiosas se preocupan mucho por su salud, o sea, en exceso. Están preocupados, o sea, le duele por acá un poquito y ay, por ahí será un cáncer que me va a salir algo. Esas personas son las que sufren de ansiedad, sobrepiensan las cosas y las llevan más allá, ¿sí? Dice, siempre está intranquila, todo lo sobrepasa, va acelerada a todas partes, tiene una presión continuamente en el pecho, además tiene dolores musculares, sobre todo en el cuello, en los hombros, está continuamente como si sintiera un pellizco en el estómago, todo lo sobresalta y por cualquier cosa, y siempre está pensando que algo va a pasar, o sea, como preocupado como que si algo malo fuera a suceder. Más o menos eso es como la ansiedad, ¿sí? Tiene una preocupación excesiva por las cosas, por no poder controlar las cosas. Ahora las personas que sufren depresión la expresan así. Dice que se sienten tristes, no tienen ganas de hacer nada, se ponen a llorar por cualquier cosa y todo les sienta mal, no comenta sus preocupaciones y porque cree que nadie puede entender lo que está viviendo, y eso hace que se sienta sola aunque esté rodeada de muchas personas, ¿sí? Así se sienten las personas con depresión. Dice que se considera una persona alegre, pero hace mucho tiempo que tiene pensamientos negativos sobre ella misma y sobre el futuro. Se distrae mucho, con facilidad, tiene problemas de memoria, anda despistada todo el tiempo, no recuerda detalles sencillos como dónde dejar las llaves. Ay, Dios mío. Reprendo en mi vida la depresión. Me sentí identificado, hermano. Señor, el Señor me está hablando. Bueno, miramos a ver. Me cuesta mucho concentrarme. Tiene una sensación de cansancio constantemente. Por la mañana le cuesta salir de la cama. El día se le hace muy largo y le cuesta relacionarse con los demás. Básicamente es eso, ¿sí? Dice, aquí hay otras cosas. Dice que la vida no tiene sentido, muchas veces piensa que la vida no tiene sentido y no comparte con la familia, no sale a hacer cosas, sino que se encierra mucho en la casa, ¿sí? Y no tiene planes ni proyectos para el futuro, ni ilusiones, y siente que la vida, dice que no le importa morirse. Así se sienten las personas que sufren de depresión. Entonces, tal vez se identificaron con algunas, con todas, sí, con varias. Yo con las llaves. Yo la otra vez hablaba con un amigo y ese amigo tenía una amiga que es psicóloga y es cristiana, y ella decía, estaban hablando entre ellos y decía, la chica le decía a mi amigo que era importante que todo cristiano tuviera un psicólogo, pudiera tener un psicólogo, porque es bueno para la salud emocional. Y cuando él me contaba esto, ese amigo, yo le decía, yo no estoy tan de acuerdo con eso, tan de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que un psicólogo cristiano, un psicólogo puede ayudar mucho si es cristiano. ¿Por qué? Porque un psicólogo cristiano tiene bases en la palabra de Dios que te va a ayudar y te va a llevar a Cristo, te va a llevar a la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Un psicólogo cristiano te puede ayudar mucho, pero un psicólogo secular, sin temor de Dios en su corazón, no te va a llevar a Cristo. Te va a llevar a terapias y probablemente te lleve al psiquiatra, y el psiquiatra después te va a medicar y te va a dar pastillas.
Entonces los psicólogos seculares tratan de dar solución a través de terapias para algo que es un problema espiritual. Amén. No se puede. Entonces por eso, y sé que hay cristianos que han ido a psiquiatras y salen medicados, salen con su pastilla, y lo que hacen las pastillas es desinhibir lo que las personas sienten y adormecerlas, ¿cierto? Y las personas ya no se vuelven dependientes de Dios, se vuelven dependientes de una pastilla. Por eso es que yo creo que lo mejor es ir a Dios a encontrar la solución, porque Dios tiene la solución. Y también Dios puso en su iglesia personas que ayudan a la gente, pastores que ayudan a las ovejas a salir de estos problemas, ¿sí? También yo recuerdo que Pablo, ¿se acuerdan esa parte de ese pasaje donde Pablo le decía, habían problemas entre hermanos, ¿cierto? Y esos hermanos de las iglesias iban y buscaban solución con los jueces del mundo, y Pablo les dijo, ¿acaso no hay en la iglesia hermanos que los ayuden a salir de esos problemas? Lo mismo sucede en la vida espiritual. ¿Acaso no hay pastores, no hay líderes en las iglesias que los ayuden, que los aconsejen, que oren por ustedes para que salgan de esos problemas emocionales? Amén. Sí los hay. Dios los ha puesto. Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos ser libres de la ansiedad, de la depresión. Entonces es mejor, mucho mejor, volverme dependiente de Dios que de un medicamento, porque ese problema es espiritual y hay que sanarlo espiritualmente. Entonces muchas personas pueden decir, pero así como necesitamos medicina o pastillas para el cuerpo, también podemos tener pastillas para sanar o aliviarnos de este dolor emocional. Pero yo quiero que leamos el siguiente versículo, 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera, ¿qué dice? Nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Qué quiere decir? Que los medicamentos para el cuerpo sí son necesarios. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va, ¿qué va pasando? Desgastando. Este cuerpo físico, lo de afuera se va desgastando, pero lo natural para un cristiano es que lo de adentro, por dentro, ¿qué? Nos renovemos, vayamos creciendo día a día. ¿Entendemos? Amén. Entonces por eso no debería, aunque sucede, no debería, pero sé que Dios nos libera de esos problemas a través del poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces, hay diferentes cosas que activan la depresión, la ansiedad, hay muchas cosas, muchas circunstancias. Puede ser el estrés laboral. El estrés laboral trae a muchas personas ansiedad. El estrés laboral puede llevar a las personas a unos estados de ánimo terribles. También problemas en la casa, problemas personales, con la familia, con los hijos, con la esposa. Todas esas cosas pueden desatar problemas de ansiedad o depresión y muchas otras cosas más, problemas económicos, lo que sea, cualquier cosa puede activar o generar estas cosas en nuestras vidas. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para vencer la ansiedad, la depresión y todos estos problemas emocionales? Amén, ¿queremos saber o no queremos saber? Listo, vamos. Lo primero es entender que hay una batalla acá. La batalla está ¿en dónde? En la mente. Ahí hay un problema increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas sufren de pensamientos descontrolados. No pueden controlar lo que piensan. Y eso los lleva a esos estados de ánimo, ¿sí? Mire, hay un estudio que dice, escuchen bien esta cifra, que el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Escuchen,
el 91,4% de las cosas que nos preocupan y pensamos nunca van a suceder. Esas cosas malas que pensamos que van a suceder, por lo general, no suceden. Pero las sobrepensamos y nos enferman, nos llenas de ansiedad y depresión. Entonces, tranquilo, que el 90% de las cosas por las cuales tú te preocupas no van a suceder. Las cosas malas no van a suceder. Entonces, tenemos que darle importancia a nuestra forma de ¿qué? De pensar. Tenemos que cambiar aquí, vea, nuestro chip. Miren, acá hay algo que me da mucha risa y sí, es gracioso, es gracioso. ¿Han escuchado cristianos decir lo siguiente? Es que el enemigo me está mandando dardos a la cabeza y me está mandando dardos y el enemigo me está colocando pensamientos en la mente, pensamientos destructivos y malos. Falso, eso no es bíblico, eso no es posible, bíblicamente no se puede. O sea, como que nos imaginamos al Satanás por allá con unos flechas allá y ¡pum! Y el enemigo me metió tremendo dardo y mal pensamiento. Eso no sucede, no pasa así. La Biblia no nos dice que el enemigo puede poner, o sea, no puede. Es que el enemigo no puede ponerte pensamientos ahí, no puede. Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? De nosotros mismos. Vienen de nuestras formas equivocadas de pensar. Así que si algún hermano alguna vez dice, es que el enemigo me mandó un dardo, diga, hermano, deje de ser mentiroso. Como dije la otra vez, el pobre diablo allá, sano, quieto, y le echamos la culpa de todo al pobre hombre. No, la palabra de Dios dice que somos tentados por nuestros propios malos deseos. Somos tentados por nuestros propios malos deseos. Entonces es nuestra forma equivocada de pensar. Hay fortalezas en nuestra mente. ¿Saben qué es una fortaleza? ¿Sí saben? Son esas murallas que antes se levantaban para cuidar a los pueblos, ¿cierto? Muros. Eso, hay murallas, hay muros, fortalezas que se empiezan a levantar en nuestra mente que nos impiden pensar correctamente, ¿sí? Y lo que pasa es que esos pensamientos no los hemos quitado, los hemos consentido y ahí están y siguen creciendo y siguen creciendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Vean, no es que ustedes, mire, las armas que dice que con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder. ¿Qué tienen? Poder divino. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. ¿Destruimos qué? ¿Qué dice? Argumentos. ¿Qué son argumentos? Formas de pensar, ¿sí o no? Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos armas espirituales que Dios nos dio para derribar esos argumentos, esas formas equivocadas de pensar acerca de los problemas, acerca del futuro y acerca de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Destruir esas fortalezas con las armas que nos da el Señor. ¿Y qué dice también? Llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Cuando vengan esos malos pensamientos a tu mente, de una, entrégaselo a Cristo. Dile, Señor, te entrego este pensamiento. Llevo este pensamiento a Jesús. Te lo entrego, Jesús. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando llegan también esos malos pensamientos? Cambiar los malos por los correctos. Es decir, llega un pensamiento que te preocupa, un pensamiento que te empieza a dar vueltas en la cabeza. Estás en la noche acostadito y te despertaste y te empieza a dar vueltas algo y te empiezas a preocupar. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Que ni siquiera pueden conciliar después el sueño? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cambiar esa forma de pensar. Primero entregarle ese pensamiento al Señor y después decir lo que dice la palabra de Dios. Si te preocupa algo,
Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Señor, yo sé que todas las cosas para los que te amamos obran para bien. Y empiezas a declarar lo que dice la palabra. Señor, yo sé que tú estás conmigo, que tú eres refugio seguro. Señor, yo sé que tu palabra dice que estarías todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Y mañana, en medio de estas situaciones, en medio de estos problemas, tú estarás conmigo, porque tú lo prometiste. Y empiezas a cambiar los malos pensamientos por pensamientos bíblicos, porque esas son las armas que tienen el poder, ¿qué? Divino, para destruir fortalezas, esas formas de pensar. Entonces tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar para que hayan cambios emocionales en ti. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? ¿En esto qué? Pensad. Piensen en lo bueno, hermanos. Dios nos está diciendo todo lo que sea digno de alabanza. Piensen en Dios en medio de sus problemas. Piensen en su palabra. Piensen en que las cosas van a salir bien. Piensen en que el Señor tiene el control de su vida. Piensen que ustedes son hijos de Dios y que Él no los va a desamparar. Piensen que Dios tiene un propósito con ustedes. Porque la misma palabra de Dios dice, miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, no recuerdo bien la cita, pero la palabra de Dios dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y si estás continuamente ansioso, si sufres de depresión, es porque tú has aceptado esos pensamientos en tu vida, que no se puede, dejas que la preocupación avance y no crees en el Dios grande que tienes para vencer esas dificultades. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar correctamente. Cambiar nuestra forma de pensar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ahora, siguiente. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ir a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder ¿de dónde? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, tenemos hasta ahora que cambiar no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de ¿qué? Hablar. Porque hay vida o hay muerte en nuestras palabras. Ese es un dicho muy conocido, ¿no? Las palabras tienen poder, ¿sí? Y es verdad. Yo no sé hace cuántos años había predicado acerca de un estudio que un científico hizo de cómo hacían un experimento como con el agua y cómo cuando las personas le hablaban cosas buenas al agua se veían unas formas bonitas, pero cuando les hablaban mal se veían cosas horribles, y que lo que trataba de explicar este científico es que las palabras que decían las personas afectaba por dentro, porque el hombre es, no sé cuánto en porcentaje es agua, ¿sí? Y todo eso afecta el cuerpo. Entonces también es importante saber que el hablar bien va a cambiar nuestro estado de ánimo. Nuestro hablar bien, ¿qué pasa? ¿Va a cambiar qué? Nuestro estado de ánimo. Si tú hablas bien, vas a traer algo bueno a tu cuerpo. Si hablas mal, vas a traer algo malo a tu cuerpo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para hablar bien? Porque porque todos sabemos que tenemos que hablar bien, ¿sí o no? Sí, yo sé que tengo que hablar bien, tengo que hablar la palabra de Dios, palabras de fe, etcétera. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar bien? Vamos a 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Dice 13. Sí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, ¿qué dice?
por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren qué interesante lo que está acá. Dice, creí, por lo cual hablé. Pero escuchen esto, tú puedes creer lo incorrecto o puedes creer lo correcto. Puedes creer lo que está bien o puedes creer lo que está mal. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú crees, eso hablas. Entonces, es decir, la misma palabra nos dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que sale de tu boca es lo que abunda en tu corazón. Entonces, cuando estás en esos estados de ánimos, de depresión, ansiedad, todo eso, ¿qué sale de tu boca? Ahí te vas a dar cuenta que abunda en tu corazón. Amén. Entonces, las personas que tienen esos estados de ánimo por lo general tienden a hablar negativamente, ¿sí? Ahora, no solamente es pensar bien como anteriormente, es hablar bien. Y hablar bien quiere decir bendecir, ¿sí? Bendecir quiere decir bien, hablar bien. Y entonces, ahora, ¿cómo hago para hablar bien? ¿Sí? ¿Cómo hago para hablar con fe? Pues hay que llenar tu vida con la palabra de Dios. ¿Por qué? Si tenemos que hablar en fe, ¿cierto? Los que están pasando por esos momentos o por esos estados de ánimo, si tú hablas negativamente, si tú hablas con palabras de incredulidad, de temor, no puedo, no soy capaz, quiere decir que hay que trabajar en la fe, ¿sí o no? Hablar con fe. Entonces, ¿cómo tenemos más fe para poder hablar bien? Pues la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si quieres tener fe, lee mucho la palabra de Dios, memoriza versículos, estudia la palabra de Dios. Eso va a hacer que la fe crezca en tu vida y así vas a poder hablar correctamente, ¿sí? Miremos lo que dice Salmo 119, 143. Eso está, aquí lo vamos a poner en la traducción, una traducción viviente. Miren lo que dice: cuando la presión y el estrés, ¿cuánto se les da a veces estrés? ¿Sí? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro ¿qué? Alegría en tus mandatos. ¿Qué pasa cuando hay presión, estrés, ansiedad, angustia? ¿A dónde vamos? A los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. Ahí encuentras ¿qué? Alegría, gozo. Ahí encuentras lo que necesitas para traer paz a tu vida. Amén. Amén. Aquellos que sufren de estrés. Es increíble. Yo también estaba leyendo un estudio que habían hecho y decían, encuestaron no sé a cuántas personas, encuestaron a muchas personas y decían que más de la mitad de las personas que encuestaron decían que el lugar donde más se estresaban era en la casa. Era en la casa. Imagínate, el lugar donde deberíamos estar más seguros y tranquilos, realmente es el lugar donde hay más estrés. Increíble, ¿no? No quiero acá exponer a nadie. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen esos momentos difíciles, emocionales? Pues ir a la palabra de Dios. Y si no tienes la palabra de Dios a la mano, ahí, una Biblia, entonces por eso es importante memorizar la palabra de Dios. Amén. Porque eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra de Dios en tu vida puede hacerte libre de todos esos estados de ánimo negativos. Siguiente punto. ¿Qué otra cosa nos puede llevar allá? ¿Qué cosa espiritual nos puede llevar a esos estados de ánimo negativos? El pecado. El pecado nos puede llevar a eso. Acuérdense cuando Judas negó a Jesús. Judas se deprimió y eso lo llevó ¿a qué? A quitarse la vida, ¿cierto? El pecado de haber negado a Jesús lo llevó a sus estados de ánimo. Igual, Jonás entró en un estado de depresión, ¿por qué? Por desobedecer a Dios. Así que el pecado
trae culpa. Por eso es que el pecado trae esos estados de ánimo, porque el pecado culpa y no te deja tranquilo en la conciencia, porque sabes que estás actuando mal y eso te va a dañar emocionalmente. ¿Están de acuerdo o no? Claro, el pecado trae condena, ¿sí? Entonces, cuando no estás en paz con Dios, es difícil estar en paz con uno mismo. Amén, ¿de acuerdo? Cuando yo no estoy en paz con Dios, es difícil que yo mismo esté en paz. Y yo recuerdo cuando estaba también un poco tiempo ya había llegado a los pies del Señor y empecé a tener esos pecadillos, ¿sí? Esas cosas que no se deberían hacer, pero las hacía. A mí eso me trajo mucha culpa. Y eso no me dejaba dormir, me sentía mal, estaba en la iglesia y me sentía sucio, pero me daba vergüenza exponer mi pecado, me daba vergüenza que los demás supieran qué es lo que yo estaba haciendo. Y eso traía, a mí eso me cargaba espiritualmente muy, muy mal. Hasta que un día Dios me dio la fuerza para contárselo al que era mi líder, y eso trajo mucha libertad a mi vida. O sea, es como si me hubiera quitado un peso de encima, porque un pecado oculto trae eso. Cuando yo oculto mi pecado, eso va a traer o ansiedad o depresión a tu vida. Pero cuando tú sueltas eso y lo cuentas, hay libertad. Hay libertad. Porque dice también en el Salmo 32:3. En el Salmo 32 dice, 32:3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Eso lo dijo David. Él también sufrió por eso, por callar su pecado. O el pecado de algunos es la falta de perdón, la amargura, el guardar resentimiento a otras personas. Eso es un pecado y eso te consume por dentro y te lleva a la depresión, ansiedad. Entonces, abre tu corazón, confiesa tu pecado, primero con Dios, pero también con una persona que te ayude a salir de él. Amén. Siguiente. Yo le estaba diciendo al Señor cuando estaba haciendo este mensaje, ¿en qué otro punto podía poner ahí? ¿Sí? Y el Señor como que puso ese pensamiento. Él sí puede poner pensamientos, Dios sí puede poner pensamientos en nuestra mente. Y Él me decía, como que llegó ese pensamiento que me decía, ¿cuándo fuiste más feliz? ¿Cuándo has sido más feliz en tu vida? ¿Cuándo? ¿En qué etapa de tu vida fuiste más feliz? Y yo dije, no, pues para mí está claro. Yo recuerdo que los momentos donde fui más feliz en la vida fue en mi primer amor. Cuando recién conocí a Jesús, cuando recién conocí al Señor, o sea, no había nada que me preocupara, ni nada que me entristeciera, porque sabía que tenía a Jesús en mi corazón, porque estaba feliz de conocerlo. Y yo me acuerdo que, no, eso era increíble. Yo dije, Señor, en mi primer amor, ahí nunca estuve ansioso, nunca estuve deprimido, porque tú me llenabas por completo, porque yo todo el tiempo estaba pensando en Dios, porque todo el tiempo quería buscarlo. Entonces me dijo, ahí hay una solución, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis, vuelve al primer amor. Porque Dios le dice no me acuerdo qué iglesia le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando un cristiano deja su primer amor, cambia todo, porque ya no hay pasión. Y cuando no hay pasión por Dios en nuestros corazones, algo apasiona nuestro corazón que no es Dios. Y ese algo que cambia la pasión por Dios no te va a llenar lo suficiente. Amén, ¿me está haciendo entender? Hay que volver al primer amor. ¿Y qué decía Jesús ahí? ¿Qué le decía a la iglesia? Vuelve a las primeras obras. Entonces, ¿qué hacías tú cuando recién llegaste a Cristo? ¿Qué hacías tú? Uno todo el tiempo estaba, yo quiero estar, si todos estuviéramos en el primer amor, seguro que ni siquiera faltarían sillas, la gente estaría en el piso, aquí escuchando la palabra de Dios.
Y después las personas, pero es que tengo ansiedad, tengo no sé qué, pero quieren salir en sus fuerzas, porque han abandonado su primer amor. Señora, a la Éfeso, a la iglesia, gracias. Si quieres no tener ansiedad ni depresión, vuelve en amistad con Dios, vuelve al primer amor. Siguiente punto. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, más bien, ¿cierto? Ese más bien quiere decir, o al contrario, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ve ahí, hermano, ¿está o no está la solución en la palabra de Dios? Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que dice Dios ahí en su palabra? No se preocupen por nada. Ahí no dice, preocúpense por algunas cosas. No, por nada se preocupen. Nada, nada. Dígale que está a su lado. No se preocupe por nada, hermano. No se preocupe. Ahora, al contrario, o más bien, en toda ocasión. ¿En cuál ocasión? Toda. ¿Con qué? Con oración y con ruego. Ese ruego es clamor, es una oración fuerte, apasionada, que sale del corazón. Presenten ¿qué? Sus peticiones a Dios. Y denle ¿qué? Gracias. En la gratitud, hermanos, en la gratitud hay un poder impresionante. Cuando tú te sientas deprimido, ansioso, ora y dale gracias a Dios y verá que toda esa carga emocional empieza a bajar. Hay muchas cosas por las que agradecer. Agradece por tu vida, por tu familia, porque estás sano, porque tienes tus partes de tu cuerpo completas, hay tantas cosas. Y el agradecimiento bloquea todos esos estados de ánimos negativos. Agradece, siempre da gracias. Entonces, si tú oras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el ejemplo acá? ¿Cómo aplicamos este versículo? Porque dice, en toda ocasión, con oración y ruego, ¿cierto? Entonces, lo primero es oración y ruego. Y dice, Señor, esto está pasando en mí, me siento en este momento ansioso, en este momento me siento triste, deprimido. Y abres tu corazón genuinamente, sinceramente. Señor, aquí está mi problema, aquí está mi lucha, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Tú estás conmigo, tú no me dejarás, soy tu hijo y tú cuidas de mí. Señor, todas las cosas obran para mi bien y te doy gracias porque sé que así las cosas no sucedan como quiero, sé que estás conmigo y sé que tú tienes mi vida en tus manos. Todo obra para bien. Gracias Señor, porque no estoy solo. Gracias. Y cuando empiezas a orar así, ahí viene el resultado. Ahí viene. ¿Qué sigue después de que hacemos eso? Y después de darle gracias, después de que tú le das gracias por todo eso, siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Este es el resultado de orar de corazón con pasión y darle gracias, que va a venir paz a tu corazón y a tu mente. Dios es hermoso y tiene todo en su palabra para nosotros. ¿Sí? Miren, como yo ya les había dicho, a mí también me ataca la ansiedad, porque todos estos estados de ánimo, hagan de cuenta que son como una gripa. ¿Sí? Tú te sanas y puede que más adelante vuelva y te dé. ¿Sí o no? Entonces, estás tranquilo en un momento y algo ¡pum!, activó la ansiedad, activó la depresión en tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Dar gracias. Mire, ahora, les voy a explicar o les voy a contar mi testimonio, o más mi testimonio no, lo que yo hago cuando pasa eso. ¡Prum! Me llegó la ansiedad. ¡Tran! Eso se siente una cosa aquí horrible. Se siente una presión y yo, ya empezó. Ya empezó esta vaina a molestarme. ¿Qué es lo que hago?
independientemente de lo que esté haciendo o en donde esté, tomo un momento para orar. Yo me acuerdo que cuando estaba en un trabajo, en un call center, el estrés laboral ahí era fuerte en ese call center. Y era tanto, ese estrés me hacía sentir ansioso. ¿Qué era lo que hacía yo? Tomaba un minuto de mi tiempo, iba al baño y de una me ponía a orar. De una, y el Señor me bajaba todo eso. O sea, hermano, no le estoy diciendo que vayan y se metan media hora, no, ustedes tienen que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer, pero me tomaba un tiempo para ir y buscar de Dios y recargarme y entregarle esas cargas al Señor, y Él me renovaba. Lo que pasa es que muchas veces las personas empiezan a sentir estas cosas y no hacen nada, se dejan controlar y ya, y quéjense y hay ansiosos, pero no hacen más. Hay que actuar en el momento. No importa qué estés haciendo, si estás trabajando, toma un segundo, unos 30 segundos, ora. Si estás eso me pasa, yo voy en la calle, viene esa ansiedad, oro de una. Yo no tengo que esperar a llegar a la casa, cuando llegue a la casa ahora, mañana cuando tenga mi devocional, oro. No, de una. Porque por eso estábamos leyendo anteriormente, en toda ocasión. ¿Estamos entendiendo? Amén. Primera de Pedro 5:7 dice esto: depositen en Él, ¿en quién? En Cristo, en Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lleven eso al Señor, de una, no esperen. Tenemos todo en nuestras manos para estar en paz, para estar felices. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, hermanos? A ver: amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, bondad, templanza. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Eso debería ser lo natural en un cristiano, vivir así, vivir feliz. Amén. Eso está dentro de nosotros. Entonces, hay otras cosas que también se recomiendan, pero yo creo que estas cosas son lo más importante. Es lo más importante que tienes que hacer para no dejarte controlar. Va a llegar en algún momento, y entonces vamos a ver si aprendimos. Cuando lleguen esos momentos, esos estados de ánimo tóxicos, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué más? No, primer punto. No, cambiar nuestra forma de pensar correctamente. Segundo, hablar bien, hermanos, aquí estoy hace como 40 minutos, hermanos. Entonces, primero, pensar bien. Segundo, hablar bien. Tercero, exacto, confesar el pecado, confesar el pecado, salirse, y no solo confesarlo, porque la palabra de Dios dice que tenemos que confesarnos y apartarnos, ¿cierto? Bueno, es el siguiente, la otra. Volver al primer amor. Siguiente, orar en toda ocasión. ¿Sí? Y seguro, porque la palabra de Dios lo dice, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? Guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Hay otras cosas que también les decía que se recomiendan. Las personas tienen que cambiar sus hábitos, poder relacionarse con más hermanos, buscar amistades que te hagan crecer, ¿sí? Porque las personas muchas veces sufren de soledad y se encierran en sus casas. Convive con otros hermanos, con gente que te ayude, no que te destruya ni que te aparte de Dios. ¿Saben qué yo hago también? ¿Quieren que les diga qué hago yo también? ¿Qué dejé de hacer hace mucho tiempo? Yo, tal vez algunos no van a estar de acuerdo con eso, pero a mí me funcionó. Y es que dejé de ver noticias. Yo era alguien que se levantaba, prendía el noticiero. Iba en el carro, ponía noticias. Pero a mí personalmente eso me afectaba.
que el atraco todos los días, que el robo, que la corrupción, y a mí me ponía a mil esa vaina. Entonces dije, no, yo corto con eso. Entonces corta con aquello que generan esos estados de ánimo en tu vida. Para mí fue eso, entre otras cosas. Entonces, si yo sé que eso como que eso hacía que me pusiera ansioso, todas esas noticias horribles que ya sabemos, que en mi caso yo digo, yo oro, porque lo que pasa es que siempre, no sé quién dijo alguna vez, que siempre hay que tener las noticias a la mano para saber por qué orar, ¿cierto? Pero en mi caso, yo digo, Señor, si hay algo muy importante por lo que yo tengo que orar, muéstramelo. Y a la larga uno siempre se resulta enterando de las cosas realmente importantes, ¿sí me entiende? O sea, a la larga en algún momento tú te das cuenta, o sea, yo no miro noticias, pero yo ya sé que hay un conflicto en Israel, ¿sí me entiende? Porque de alguna u otra forma llega la noticia importante, pero no estoy todos los días viendo el atraco, viendo el robo en moto, y eso a mí me pone a mil, hermano. Entonces dejé de hacerlo. Entonces, quita de tu vida todo eso que te genera ansiedad, te genera depresión, películas, canciones, no sé, lo que sea, que genere eso en tu vida, apártalo de ti. ¿Listo? Y bueno, espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana, que haya sido bueno para todos nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a poner este versículo, no sé si, ¿te di Salmo 42:5? Listo, vamos a ponerlo ahí. Salmo 42:5. Amén. ¿Cuánto nos habló el Señor hoy? Amén. A mí me habló porque yo también sufro con estos problemas. Fui el primero en recibir el mensaje. Sí, ya ahora sí. Ya en el nombre de Jesús no se me olvida las llaves. Entonces, denme un segundo, ya vamos a orar. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver, es que no tenemos pianista. Amén. Este último versículo, mire lo que dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En otra versión dice: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí y te angustias? ¿Sí? Pero he de alabar, ¿qué? Al Señor. En Él pondré mi confianza. Así que cierra tus ojos. Si el Señor te ha hablado hoy, si tú sufres en algún momento con estas cosas, dile: Señor, gracias por hablarme. Hoy quiero depositar en ti todo esto, Señor, porque tú me amas. Soy tu hijo, Señor, y tú, Jesús, viniste para darnos vida y una vida en abundancia, Señor. Muchas veces me siento triste, desanimado, hay depresión, siento que no hay salida, Señor. Me siento solo, siento que nadie está conmigo, pero tu palabra dice: aunque padre y madre te abandonen, contigo el Señor te recogerá. Muchas veces también hay depresión porque no se le haya sentido a la vida. Pero tu palabra dice, Señor, que el propósito que tú tienes con nosotros se cumplirá. Hay un propósito, hay un plan para cada uno de nosotros, Dios. Así que, hermanos, vayan al Señor en esta mañana y depositen sobre Él toda ansiedad, depositen sobre Él toda angustia. Pídele también perdón por tu forma de hablar,
mal, por pensar mal. Y empieza a cambiar en esta mañana, empieza a bendecir al Señor, empieza a confiar en Él, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, gracias, porque tu propósito, Señor, es que yo viva con ese fruto del Espíritu en amor, lleno de amor, amando a todo el mundo, lleno de gozo, feliz, sonriendo, lleno de paz en mi mente y en mi corazón. Porque tu voluntad, Señor, es que haya fe en mi corazón, haya dominio propio. Gracias, Dios. Te entrego todo eso, todo esto que me angustia, que me abate, te lo entrego, Señor. Y te doy gracias porque sé que todas las cosas tú las permites para mi bien, Señor. Hazme libre hoy de todo esto, Dios. Entrégale al Señor ahí toda esa ansiedad, todo eso que te abate, todo eso que te preocupa, que te angustia, porque Dios cuida de ti. Gracias, Jesús, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, no aceptamos en nuestras vidas todo eso, no aceptamos la ansiedad, no aceptamos la depresión, todo eso te lo entregamos, Señor. En el nombre de Jesús sale de nuestra vida todo eso. Creemos y confiamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos que cuando llegue la ansiedad, llegue la depresión en nuestras vidas, Señor, podamos con las armas que tú nos has dado vencer todo esto, Señor. Que se derribe toda altivez, como dice tu palabra, y todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo, que se levanta contra tu palabra, Señor. Llevamos cautivo en esta mañana todo pensamiento a Cristo. Pero también la palabra de Dios nos enseña a orar los unos por los otros. Tú no sabes las luchas con la persona que está a tu lado. Entonces, oren ahí los unos por los otros. Por la persona que está a tu lado, pon tu mano en el hombro de tu hermano y oren los unos por los otros. Tal vez sí conoces los problemas de esa persona, tal vez no, pero ora por él, para que le vaya bien, para que el Señor lo sane, para que el Señor se lleve esas cargas, para que el Señor traiga descanso, refrigerio, para que el Señor traiga nuevas fuerzas, para que la persona que está al lado tuyo se sienta amada por Dios.